Bueno, pues parece que cada vez salen más trailers, más spots de la película de Godzilla contra Kong, algo que para muchos será obvio, vale, clarísimo, pero para mí ya empiezo a ver que nos van a spoilear toda la película, como sigan así, pero bueno, vale, como ya pasó con cierta película de la saga Jurassic World, que recuerdo que había muchísimos trailers, y si bien es culpa de la gente por verlos y demás, también entiendo esa necesidad, ese hype que tiene la peña por saber más y más y más de la película, y al final pues acaban jodiéndose ellos mismos la propia experiencia de verla en el cine sin saber realmente lo que va a pasar. Pero bueno, el caso, chicos, es que nada, hoy estamos aquí para analizar, por supuesto, como no, estas nuevas secuencias, ¿vale? Trailers y demás de esta película. Y bueno, obviamente solo vamos a analizar las escenas que son dignas de mención, ¿vale? Las que yo considero, repito, que son pues dignas de mención, relevantes, etcétera, ¿vale? Para el análisis. Así que nada, sin más dilación, comencemos. En primer lugar, vemos cómo en estos nuevos avances se explora en mayor medida la relación que tendrán Gia y Kong. Esta niña, ¿vale? Recordemos que, por lo que se nos ha dicho en trailers anteriores, puede comunicarse con el simio. Y bueno, pues vemos que se pueden comunicar hasta el punto de entablar una conversación, ¿vale? Dando a entender que Kong tiene niveles de inteligencia humanos a efectos prácticos. Porque vemos, por ejemplo, como Kong le dice a Gia en gestos, ¿vale? En señas, home, que es hogar en inglés. Luego aquí tenemos otra secuencia muy rápida que parece que corresponde a cuando Kong se despierta, ¿vale? Siendo trasladado en el carguero, que ya hemos visto también en numerosas ocasiones en los avances y los trailers analizados anteriormente. Por aquí arriba os dejo los vídeos por si aún no los habéis visto. Más adelante vemos cómo Godzilla, y esto sí que es nuevo, se aproxima a una ciudad de noche, la cual no parece ser Hong Kong, ¿vale? Como ya hemos visto anteriormente, bueno, Hong Kong, Tokio, da igual qué ciudad sea, pero la cosa es que no es la misma, ya veremos esa ciudad más adelante, pero yo creo que es Hong Kong, por cierto. Y bueno, pues volviendo a esta secuencia, vemos cómo Godzilla está emitiendo este brillo característico, este brillo azul. Y bueno, quizás, solo quizás, esta secuencia corresponda a antes de ver a Godzilla destruir todo, ¿vale? Digo todo en plan zonas, ciudades, localizaciones que se supone que destruye en la película porque tiene un comportamiento extraño que ya veremos qué es lo que lo causa, ¿vale? Pero bueno, total, que yo creo que esta escena pues va de eso, ¿no? Que vemos a Godzilla llegar cabreadísimo, cargando aliento atómico y sale y empieza a destruir toda esa ciudad por alguna razón. Ya veremos si estoy en lo cierto o no, por supuesto. Luego tenemos más de la secuencia del portaaviones que de hecho ha dado mucho de qué hablar por parte de la comunidad, ¿vale? De fans de esta película, ya que bueno, pues parece que mucha gente se esfuerza en buscarle la lógica a todos los aspectos de esta peli, cuya premisa principal es la batalla de dos criaturas gigantes ficticias. Pero bueno, total, vemos como Kong, ¿vale? Al ser derribado por Godzilla, como ya hemos visto en anteriores avances y demás, bueno, que de hecho Godzilla le pega un bofetón, ¿vale? Y bueno, sale volando Kong y vemos como al estar tumbado le devuelve la hostia, ¿no? Le pega otra piña a Godzilla. Madre mía, chaval, esto mola porque ya nos dan a entender que esta escena va a ser bastante más larga de lo que muchos pensamos que sería en un principio. Así que, por mí, ¿vale? Por lo que a mí respecta, repito, genial. Está guapísimo. Se nota que vamos a tener varias batallas entre estos dos titanes y eso a mí me mola, como digo. Continuemos. Aquí tenemos una secuencia bastante llamativa porque vemos como Kong se está como levantando, parece ser que tumbado, al menos esa es la sensación que me da a mí. Y bueno, ojito, ¿vale? Ojito aquí porque tenemos concretamente a Madison, que es a la que mejor se ve. Luego tenemos a su padre detrás de ella a la izquierda. Y pues tenemos en medio estos dos personajes secundarios que serán pues los compañeros de Madison, parece ser, ¿vale? Que la van a acompañar y demás, que ya veremos más adelante de hecho porque salen más adelante en los avances nuevos. Y también parece ser que a la derecha del todo está, ¿vale? Creo que era Jen, ¿vale? Este personaje que bueno, también hemos visto comentar varias veces en los trailers, temas de Kong, de la niña, de Gia, ¿vale? Y demás, así que nada, están todos ahí. Yo pienso que esta escena corresponde, como digo, a que Kong se está levantando después de que ya vimos en anteriores avances, concretamente en el último que vimos, en el último que analizamos, que vemos como Kong estaba como derrotado, aparentemente estaba ahí tumbado inconsciente, aún vivo, y que luego yo creo que se va a levantar. Puede ser que, como digo, no tenga nada que ver esta escena con lo que estoy diciendo y pues el tráiler esté editado, ¿vale? Para hacernos creer eso o hacerme a mí creer eso, ¿vale? Igual vosotros pensáis otra cosa totalmente diferente. Pero yo creo que eso corresponde esta escena en la que Kong se está levantando justo después de esta otra que vemos en pantalla, ¿no? Que está Kong ahí, como digo, derrotado. Pero bueno, ya veremos si tengo razón o no al ver la película. Luego vemos cómo los protagonistas están pilotando una especie de aeronave, ¿vale? Bastante avanzada, por cierto. Y Godzilla, pues, lanza su aliento atómico muy cerca de ellos. Y esto hace que seguramente se acaben estrellando. Por cierto, a bordo de este vehículo vemos que están Gia, ¿vale? La niña. También está Nathan o Nathan, como se llama este personaje. Que, bueno, se llamará algo así, pero bueno, ya depende de cómo lo pronuncies. Nathan, etc. Y luego parece que la que está a la derecha es Jen, ¿vale? Porque luego la vemos más claramente gritando. Y juraría que antes de ser, pues bueno, atacados por Godzilla y demás, porque están más relajados, creo que vi detrás de Nathan o Nathan, como digo, a Maya. Puede ser, ¿vale? Os tendré la imagen puesta en pantalla porque ahí
vemos que, bueno, está justo detrás, así que no está al lado, así que no es Jen, así que puede ser Maya, así que están todos en la nave esa. Y bueno, por cierto, como decía, se van a estrellar y aparentemente esta nave es súper avanzada, ¿no? Esta aeronave, como queráis llamarla. Mirad ahí esta imagen justo al lado de Godzilla, como brilla, tío, o sea, ¿qué energía tiene eso? O sea, estoy flipando, tío. O sea, no sé cuántos años han pasado o cómo ha avanzado la tecnología humana para crear eso desde que, bueno, vimos lo que tenían los humanos en Godzilla, el rey de los monstruos, ¿vale? Equinox de Monsters, la anterior película. Ya veremos, o simplemente ya esta tecnología la tenían en esa película, pero no la vimos, ¿no? Quién sabe, pero vamos, me flipa esa nave, tío. Tengo ganas de verla en la película. Luego tenemos una escena de lo más llamativa porque parece ser que vemos al que parece ser Kong, ¿vale? Yendo, curiosamente, durante un par de secuencias, un par de segundos, a 4 patas, que se me hace curioso porque hasta ahora solo lo habíamos visto ir a 2 patas, ¿vale? Con las piernas, ¿vale? En plan, como un ser humano, pero aquí lo vemos más como un gorila. Al menos durante unos pocos segundos, ¿eh? No digo que vaya a andar así ni nada, sino que al menos es la sensación que me da justo al ver esta secuencia rápida. Y bueno, vemos como un par de aeronaves de estas que vimos antes lo están acompañando a Kong hacia una zona de lo que parece ser la Tierra hueca, ¿vale? Y bueno, la verdad es que... no sé, tío, me flipa. No sabría decir qué está pasando ahí. Es muy corta la secuencia. Tiene pinta de que la Tierra hueca la van a explotar bastante. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionado por ver, ¿vale? Cómo manejan todo este tema de lo que vendría a ser la Tierra original, o de donde vienen, en principio, los titanes, ¿no? Que está bajo tierra, es como un mundo dentro del nuestro, subterráneo ahí, todo guapo y... ¡guau! Qué ganas de ver la película, macho, sinceramente. Más adelante vemos como Godzilla parece destruir algo en el aire, cerca de una especie de muelle, ¿vale? Vemos unas grúas ahí, una especie de containers. De igual modo, lo que más llama la atención de esta escena es que, aparte de que, bueno, Godzilla está súper agresivo, ¿vale? Vemos cómo destroza todo, ¿vale? Bueno, lo que tiene al alcance, me refiero, ¿vale? Esta cosa que explota al lado de él, no sé qué es, no sé si es un helicóptero, algo que estaba volando, no lo sé. O sea, me refiero, obviamente, a un vehículo aéreo, ya sea, pues, un helicóptero, un avión de combate o lo que fuera, ¿vale? Pero que no lo logro distinguir bien, veo que algo explota y ya. Pero, en cualquier caso, vemos como Godzilla tiene un color azulado en la parte superior, pero... a su vez también tiene, como en la zona del pecho, un brillo más blanco, ¿vale? O eso es lo que me da la impresión a mí, sinceramente. Pero, a ver, puede ser simplemente que está brillando porque está cargando el aliento atómico, o simplemente que Godzilla está cabreado, ¿vale? Y pues empieza a emitir esta luminosidad en la espalda y también se le ilumina el cuerpo, ¿vale? Puede ser eso y ya está, sin ir más lejos. No es que le brille el pecho en blanco o lo que sea. Pero bueno, eso no ha impedido que mucha gente empiece a decir: ¡oh, es Mechagodzilla porque tiene el pecho blanco y seguro que está transformado en Godzilla porque es un holograma! O porque tiene tejido sintético encima de lo que es la máquina, no sé qué. A ver, chicos, yo, sinceramente, y lo digo desde mi punto de vista, yo creo que si vemos a Mechagodzilla, que seguramente lo veamos en esta película, más que nada por los juguetes, el Funko Pop, no sé qué, no sé cuánto, alguna cosita que vimos en el tráiler con lo que estamos viendo en pantalla ahora, pues el tema es que si vemos a Mechagodzilla, yo creo que va a ser eso, Mechagodzilla, un robot. Y ya está, no va a ser como en las películas de la Toho, que se camuflaba en algunas versiones transformándose en una especie de versión falsa de Godzilla. Yo creo que eso no va a pasar en la película, pero bueno, el tiempo dirá, claro. Más adelante tenemos otro vistazo fugaz a lo que sería la batalla en la ciudad, que yo creo que será Hong Kong, ¿vale? O Tokio, pero bueno, yo creo que pinta más a Hong Kong, por lo que me habéis dicho mucho por comentarios, comparando ahí, ¿vale? Porque son los edificios y demás, parece ser Hong Kong. Y bueno, pues aunque... si bien no vemos demasiado, lo que se ve un poco está brutal, porque vemos como Kong, pues, haciendo uso de su agilidad, que indudablemente e indiscutiblemente es mejor que la de Godzilla, al menos en tierra, claro, o sea, en el agua ya es otra historia, en el agua Godzilla domina, eso lo sabemos todos, pero... en tierra ya King Kong es más ágil, más rápido, salta más, etcétera, 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 ¿vale? Y bueno, vemos aquí cómo esquiva rápidamente el aliento atómico de Godzilla, ¿vale? Lo que nos da a entender que se lo va a lanzar bastantes veces y que, pues bueno, Godzilla está bastante enfadado, cargado y listo para una buena batalla. Eso me gusta bastante. Por cierto, hablando de Godzilla, lo vemos aquí rugir, ¿vale? Hacia arriba ahí, guapísimo, tío, se ve brutal Godzilla, madre mía, chaval. Si yo fuera King Kong estaría pensando, ¿en dónde me he metido yo? ¿En qué momento me tengo que pegar yo con esta mala bestia? Madre de Dios, mirad eso, tío. Si bien muchos me decís por comentarios, no, es que Blaken, según el tráiler, Godzilla es el malo y Kong es el bueno, entonces pues, como Kong es el bueno seguramente gane por el poder del guión. Y a ver, sí que es verdad que Kong tiene el hacha, Kong tiene la inteligencia, seguramente el apoyo de los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí no cabe duda de que Godzilla le va a dar un montón de batalla, le va a dar guerra, porque bueno, o sea, ya sabéis que Godzilla lo hemos visto en 2 de sus películas en este universo del Monsterverse y es increíblemente poderoso y resistente. Y lo mismo, pues, veremos a Kong, pues, dar todo de sí mismo, ¿vale? Pues, con todo, ¿no? Con el guión, los personajes, lo que queráis, ¿vale? Para poder darnos una espectacular batalla. Y para mí eso es lo que cuenta, que la batalla sea espectacular y no decepcione ni al Team Godzilla ni al Team Kong. Pero bueno,
obviamente siempre habrá el típico ofendidito que, claro, pierde Kong. Ah, me cabreo, pierde Godzilla, ah, me cabreo. Yo creo que hay que disfrutar la película, o sea, hay que disfrutar esta batalla y a tomar por saco, chicos. Ya veremos exactamente cómo lo hacen, yo solo espero que eso sea una digna batalla. Y bueno, ya más adelante, volviendo con el análisis, vemos cómo tenemos aquí el típico chiste humano de turno, ¿vale? Sin ir más lejos, en plan de que está Madison y los otros dos personajes secundarios que comentamos antes que aparecerían más adelante. Y bueno, vemos como uno de ellos suelta un susto de turno, ¿vale? Y asusta a los otros dos, tampoco tiene mucha ciencia. Y muchos diréis, y bueno, Blake, entonces ¿por qué estás analizando esta parte? Bueno, porque vemos que estos personajes secundarios y Madison están en una especie de instalación abandonada y parece que destrozada, ¿vale? No sé si es de Monarch, de Apex, que es la nueva organización que se nos presenta en esta película. No tengo ni idea, que cada uno me ponga en comentarios lo que piensa que será, pero vamos, me parece relevante, ¿eh? Porque, claro, Madison y estos personajes van a estar investigando realmente por qué Godzilla ataca, por qué Godzilla se comporta de esta manera tan extraña, en relación, claro, a cómo lo vimos comportarse en las anteriores películas. Así que esto yo creo que puede ser interesante, que todo el mundo me deje en comentarios, ¿vale? Los que quieran, por supuesto, qué piensan que es este lugar. Y bueno, ya para finalizar con este análisis, tenemos aquí, ¿vale? Esta secuencia nueva donde vemos, bueno, que está en la miniatura y demás, a Godzilla y a Kong, ¿vale? Cómo se rugen mutuamente, estando a centímetros el uno del otro, tío. De verdad, esta película pinta ser espectacular en todo el sentido de la palabra, al menos en lo que se refiere a las batallas entre estos dos titanes. Y bueno, chicos, madre mía, cuánto hype, pero eso, espero que no revelen más cosas, que no suelten más spots, que seguro que lo van a hacer, pero bueno, o sea, sinceramente espero que no lo hagan porque al final nos vamos a spoilear, nos vamos a saber la película entera y eso siempre, pues, a pesar de que sí, la podemos disfrutar igualmente, quita parte de la experiencia. Y ya os digo que si no hubierais visto ni este vídeo ni ningún tráiler, os hubiera gustado más la película cuando la vayáis a ver. Eso está garantizado, ¿vale? Pero bueno, cada uno que opine como quiera. Y dicho esto, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente con más. Hasta la próxima.